cuando no haces las cosas bien, pues un rival te puede superar y te puede golear. Entonces, bueno, recuperar lo que estábamos haciendo bien, esa es la clave. Y claro que hemos analizado lo que hicimos mal, porque fueron muchas cosas. Entonces, bueno, pues ni hemos pasado a hacer uno de los mejores partidos a hacer uno de los peores, ¿no? Entonces, hay que mantener un poquito el equilibrio. El tema mental es importante también y sobre todo volver a la senda de lo que estábamos haciendo en casa, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante desde el punto de vista mental? O sea, ¿hasta qué punto ha supuesto un sopapo de realidad? Bueno, al final a nadie le gusta perder y perder 4-1 duele y escuece y así tiene que ser además, ¿no? Pero creo que sabemos por qué sucedió eso, ¿no? O por lo menos sabemos que nos equivocamos. Entonces, cuando te equivocas, pues al final normalmente lo normal en esta categoría es que lo pagues, ¿no? Entonces, bueno, a ver si cuando la gente dice que hay que olvidar y tal, no, yo creo que hay que tenerlo muy presente para que no vuelva a suceder. Volver a jugar en casa es una garantía para nosotros. Es una racha ya que es muy positiva, pero Vamos a ver, pero es que es difícil, ¿eh? Es difícil mantener el nivel que estamos demostrando en casa, ¿no? Llevamos muchos puntos, llevamos muchas victorias seguidas y nos enfrentamos a un gran rival también, ¿eh? Pero bueno, somos optimistas sobre todo porque si hacemos un buen partido estaremos más cerca de conseguir esa victoria. ¿Salió mal lo de jugar como jugaste en Las Palmas, piensas? Sí, De causas. sí. Sí, al final, mira, tú puedes ver datos y juego en campo de Las Palmas y tal, hemos tenido 60 y tanto % de posesión y tal. No, jugamos mal. Estuvimos bien para mí los primeros 10 minutos, donde fuimos superiores, donde exigimos al rival, donde movemos rápido, donde hacemos una ocasión. A partir de ahí nos equivocamos, empezamos a jugar al pie, a tener el balón, a separarnos, a no apretar tras pérdida. Bueno, yo por eso digo que nos equivocamos, primera persona del plural. Entonces hay que tenerlo muy presente porque si damos ese nivel, al final nos van a superar y tenemos que aprender rápido de esas cosas. Pero viene el Mallorca, un equipo que destaca por su bloque, ¿no? Sí, ahora lo has dicho, ¿no? Yo creo que es un bloque sobre todo muy bien dirigido y luego con buenos futbolistas también, ¿eh? El hecho de que sea un bloque no quiere decir que esté exento de buenas individualidades que lo tienen, ¿no? Pero sobre todo trabaja como equipo, es un equipo muy solidario, con las ideas muy claras, llevan 2 años más o menos con el mismo bloque, el mismo entrenador y están haciendo las cosas bien y seguro que va a ser un partido complicado. ¿El? Bueno, me ocupa todo. Es verdad que el Lago está a un gran nivel, por ejemplo, pero el triángulo con Pedraza, Dani, Salva, Sevilla, yo creo que es de lo mejor de la categoría también. O sea, tiene variantes y tiene buenas cosas y luego además es un bloque sólido, ¿no? Entonces, bueno, si está con 33 puntos es porque tiene muchas cosas buenas. Nosotros intentaremos, pues bueno, hacerles daño también en esas cosas que entendemos que nosotros somos buenos. esta semana se ha producido la baja de Lillo, que pierde el equipo su presencia. Bueno, pues pierde energía, pierde contundencia, pierde cosas, ¿no? Es una mala noticia. Pues al final, esto es fútbol, también hay que prepararse, ¿no? Hace una semana parecía que estábamos en el mundo de Yupi y te meten 4, pierdes al Lillo, tal. Hay que estar preparado para todo, ¿no? Porque parece que todo es bonito hasta que deja de serlo. En este caso, lo más importante es que los médicos son optimistas, que sabemos cómo es él también y creemos que más pronto que tarde pues estará bien, pero es verdad que es una baja importante para nosotros. Estamos en pleno mercado de fichajes, siempre has dicho que te conformas, decías que querías quedarte como estabas, ¿no? Sí, yo parto de la base de que no nos podemos debilitar. Yo firmo quedarnos como estamos. Ahora, el mercado es dinámico, es abierto y tenemos que estar atentos, es nuestro deber. Si podemos mejorar, que no es nada fácil, lo intentaremos, pero sobre todo no debilitarnos porque creo que tenemos una buena plantilla. Pero antes lo decías porque temías la marcha de alguien y ahora igual. No, porque cuando se abre el mercado tú siempre piensas que vas a firmar no sé cuántos jugadores y lo que no piensas es que te puede quitar a ti también, porque al final nosotros tenemos jugadores también que lo están haciendo bien y que son, pues al final pues los otros equipos también se fijan en esas cosas. Por eso decía que yo firmaba quedarnos como estábamos. ¿Verías bien la llegada de un hombre de la parte de No, ataque? no estoy pidiendo nada. Yo creo que estamos bien, pero nuestra labor es estar atentos. Y al final estamos a 18 de enero y había jugadores el 1 de enero que eran imposibles, que el 18 de enero te están ofreciendo y el 28 te ofrecerán otros. Nuestra labor es valorarlo y si podemos mejorar, mejorar. ¿Os ha dado una vuelta llegar
Es que a veces llegar es difícil y mantenerte más, pero es que queda toda la segunda vuelta. Es como que tú has pasado la meta volante con los mejores, pero todavía ni hemos empezado a subir el puerto, ¿no? Entonces, creo que es importante lo que te he dicho, ¿no? Mantener un equilibrio también de no sacar pecho cuando ganas, ni dramatizar cuando pierdes, sí aprender de los errores y sobre todo en una liga tan larga yo creo que hay que mantener pues, el mismo discurso y sobre todo, pues bueno, saber dónde está tu potencial e intentar tirar por ahí para ganar partidos. ¿Estás contento de la primera vuelta del equipo, de la evolución del equipo? Hombre, si me preguntas hace una semana te digo que sí rotundamente y ahora te digo pues que es que al final vivimos, el entrenador o el equipo es tan bueno como el último resultado que has conseguido, ¿no? Entonces yo creo que tenemos margen de mejora. Ahora, en casa, aunque mejoremos cosas que podemos mejorar, es prácticamente imposible mejorar los números.